Bueno, efemérides, antes quiero, por lo que habíamos hablado en la sección deportiva, hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard le contesta a The Economist, nada menos que en una carta enviada al director que ha reproducido RT, pues dice, RT, la televisión rusa. Dice que esta publicación contra el presidente de México es la síntesis de la exasperación y que es falso, que López Obrador sea un falso mesías, en parte, de esta publicación que va a salir la otra semana, que The Economist solamente ha adelantado, y que pues tiene en la portada al señor López Obrador diciendo el falso mesías, para que sepan por dónde van. Duro, Tito. Duro, ¿eh? No, más que la portada con el señor puesto como si fuera... Bueno, hoy es el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, así que es importante, no solamente a los promotores de la salud, sino nosotros los hombres, ¿qué podemos hacer? Somos los portadores del virus del papiloma humano. De niños nos pueden, o los niños desde niños los pueden pues, arreglar este problema. Y que pues, con una simple vacuna podemos evitar los diferentes tipos de cáncer. Al ser portadores no les produce absolutamente nada al hombre, pero sí a la mujer. Así que vamos a empezar por ahí. Y esa campaña para la vacunación contra el virus del papiloma humano, que se vacuna a los niños, a los hombres. Así que vamos a empezar pues, con una campaña saludable hoy día de la acción por la salud de la mujer. Vamos a 1864, porque un día como hoy empieza tal vez la última conquista europea de América. ¿Cómo? Bueno, era tanta la deuda que generó México, como les contaba hace unos días, en la guerra contra los Estados Unidos, que decidieron ponerles un emperador. Bueno, y les mandan al señor Maximiliano, él llega a Veracruz, ahí lo coronan como emperador de México. Él era hermano de Francisco José de Austria. Su esposa era hermana del rey de los belgas, y así que pues todo esto daba pues, un glamour. Bueno, nada más hay que pasearse por ese maravilloso castillo de Chapultepec para ver lo que eran los europeos ahí. Yo soy de los que cree pues que esa llegada, porque él va a ir acompañado de varios ejércitos, principalmente franceses, que la Legión extranjera escribió una de sus grandes páginas de victorias durante esta aventura mexicana. Bueno, nada más su pieza más preciada es la mano, pues era una mano falsa, del capitán que se rinde en Camarón, en la batalla de Camarón, 65 legionarios contra 2.000 mexicanos. Al final, pues, solamente parten 6, que quedaron vivos. Así que esta aventura tiene tanto, y uno ve, por ejemplo, la cocina mexicana. La cocina mexicana, si uno ve pues todas esas recetas y toda esa comida tan llena de glamour, y tal vez la cocina más complicada y más deliciosa y variada de toda América, es exactamente de Querétaro hacia el sur, el lugar exactamente donde fueron los franceses. Si uno va al norte de México, pues esas cosas más bien de asados y el Tex-Mex, comida. Así que, pues, ¿qué dejaron los franceses en México? Bueno, y esta aventura europea. Bueno, vale la pena, sobre todo, la historia de amor de Carlota y de Maximiliano. Bueno, que ella lo agarra el fusilamiento de su esposo en Europa. Va al Vaticano. Es la primera mujer que duerme en el Vaticano esperando una audiencia papal. Termina volviéndose loca de amor. Que en Netflix hay una serie que se llama El baile de los 41. Ojo, pues en México el 41 tiene es como el 22 aquí, que es el número, habla de los homosexuales, por esa historia de principios de siglo, donde hacen esa redada y encuentran a 42 hombres, pues, teniendo relaciones y bailando, unos muchos vestidos de mujer. Y uno de ellos, el más viejo, dice, es que esta es la herencia que nos dejó Maximiliano. Bueno, y eso en México ha provocado que en revistas, en programas, se hable mucho de lo que era, pues, que realmente había dentro de la corte de Maximiliano. En fin, cosa de la anécdota. Vamos a 1890, porque un día como hoy se patenta el juego más raro de la historia, el Ouija. Bueno, que nada más es la mezcla de oui y ja, es decir, sí en francés y en alemán. ¿Por qué se populariza este juego? Y esto es lo importante. Porque después de la Primera Guerra Mundial, pues es donde aparece el gran movimiento de espiritistas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería saber, mi hijo, mi esposo, mi hermano murió solo en Europa en medio de la guerra. Recuerden que pues casi 200.000 americanos mueren en Francia. Imagínense en lo que pasó
por ejemplo, de franceses enterrados, bueno, por lo menos esos los enterraron cerca de casa, pero alemanes en Rusia o en Francia. Y, bueno, esa cantidad de muertos crea un movimiento grande de espiritistas donde este juego pues aparece como la última tabla de salvación para uno poder comunicarse con ese ser querido que quedó muerto al otro lado del océano. Recuerden que en ese momento el mundo era mucho más grande de lo que es hoy, en el sentido de que las comunicaciones eran mucho más distantes. Tanto así que el ejército de Estados Unidos, bueno, el gobierno de Estados Unidos, pues hace la repatriación de lo que fue la operación de repatriación más grande de la historia. Traer 76,000 cadáveres, desenterrarlos y traerlos de vuelta a América. Y eso se hizo, bueno, por la popularidad que tuvieron estos juegos, y sobre todo esta tablero Ouija y las sesiones espiritistas y de gente bueno, sobre todo charlatanes que decían hablar con los muertos. Vamos a 1929, porque un día como hoy, pues la institución educativa superior más grande del mundo y la institución pues, educativa más importante de México, la UNAM, consigue su autonomía. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahí es donde aparece el principio de la autonomía universitaria. Bueno, ir al campus de la UNAM realmente es un paseo, un deleite por la historia del México, de los grandes muralistas y de grandes arquitectos. Bueno, pero en fin, esto fue replicado en el resto de los países del continente, cosas que los estadounidenses, por ejemplo, no entienden. Por eso se dio en 1970, en mayo, por cierto, la masacre en Kent State, porque la policía podía entrar dentro del campus y disparar a lo que encontrara por ahí. Por ejemplo, en el año 68, lo que fue la barricada y el enfrentamiento entre policías y estudiantes y profesores de la Universidad de Columbia en Nueva York. Bueno, eso pues en América Latina es impensable por la autonomía que tienen las universidades y lograda gracias a esta gran casa de estudios, bueno, y de su rector por esos entonces, allá en México. Vamos a seguir nuestro recorrido por la historia porque un día como hoy, en 1937, se funda el auto del pueblo, el Volkswagen, hecho por Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche tiene, no solamente para los nazis hizo este carro, sino también hizo el tanque Tiger. Es decir, Hitler le dijo, yo necesito este cañón, que es el 88, pues necesito crearlo un tanque y crea este monstruo, pero antes había creado la gran maravilla del auto. Pues, ¿por qué? Porque la idea, ahí lo ven al conde Ferdinand Porsche, un tocayo, pues quería Hitler un carro que todo fuera accesible, costaba 500 marcos, pues todo el mundo pudiera tener para recorrer, pues en ese proceso nazi ellos le llaman el Festival de la Alegría, pues que uno pudiera pues disfrutar de vacaciones y pasear por Alemania. Pero esto, ¿por qué es la importante del escarabajo? Que por cierto, no se hicieron tantos durante la guerra y fue una especie de gran timo. Porsche estuvo preso además de ayudar a los nazis por el timo que hubo dentro de esta construcción. Pues fue lo que para los franceses fue el R5 en la Renault, pues para los italianos el Fiat, pues, y para los españoles el Seat, un carro pequeño en el cual pues la familia de clase media pudiera pues recorrer el país, cosa que lo escribe muy bien Quino, pues cuando el papá de Mafalda se compra su carro, la libertad que da todas esas cosas y bueno, la irrupción de la clase media a través de un bien de uso como lo es el carro, cosas de la historia.